este ejercicio de LibreOffice Calc vamos a trabajar con las siguientes funciones. Las funciones lógicas, si error, si conjunto, si o, las funciones de fecha, día sem y si fecha, y con la función buscar v. Comenzamos. Vamos a partir de la hoja de cálculo entradas.ods. Ya tenemos creada la hoja con los datos básicos y aplicados los formatos. Vamos entonces a realizar los cálculos que se nos piden en el enunciado del ejercicio. Se trata de que la hoja calcule el precio de las entradas a un evento, dependiendo de varios factores: si el asistente es mayor o menor de edad, si es mayor a 70 años o pensionista, y si el día de hoy es un sábado, domingo o festivo. Dependiendo de estas circunstancias, la tarifa a aplicar será una u otra. Tenemos en la parte izquierda de la hoja una tabla con las tarifas: niños, mayores de 70, público general, y debajo de esta tabla tenemos otra con los festivos del año, para poder averiguar si el día de hoy es un festivo o no. Comenzamos obteniendo en la celda C6 la fecha del día de hoy. Para que Calc capture la fecha del equipo, usamos la función hoy. Introducimos igual a hoy y obtenemos la fecha actual. En la celda D4 queremos averiguar primero si ese día corresponde a un sábado o un domingo. Vamos a usar para eso la función diasem. La función diasem nos devuelve un número del 1 al 7 que corresponde al día de la semana de lunes a domingo. Tiene dos argumentos. El primero es la fecha que tomamos para el cálculo. En nuestro caso es la referencia a la celda C6, que es donde tenemos la fecha de hoy. Y el segundo argumento es un indicador para el tipo de cálculo. Si indicamos el número 1, la semana empieza a contar en domingo, es decir, el 1 es domingo, el 2 es lunes, etc. Y si indicamos el número 2, la semana empieza a contar el lunes. El 1 es el lunes, el 2 el martes, etc. En nuestro caso vamos a indicar que calcule el día de la semana de la fecha C6 con el tipo de cálculo 2. Entonces sería igual a diasem, señalo C6 o escribo C6, punto y coma, el indicador 2 y cierro paréntesis. Pulso intro y obtengo que la fecha de hoy es un lunes, es decir, un 1. Ahora quiero que si el día de la semana es un sábado, es decir, el resultado de esta función diasem es un 6, me aparezca el texto sábado en lugar del número 6. Y si es un domingo, que me aparezca el texto domingo en lugar del número 7. Para esto voy a usar la función si conjunto. La función si conjunto va compuesta por varias condiciones, cada una de ellas con el resultado a obtener si se cumple la condición. Introducimos igual a si conjunto, abrimos paréntesis. La primera condición es que el resultado de diasem C6 con el indicador 2 sea igual a 6. Separamos por punto y coma y ahora introducimos el valor que queremos obtener si se cumple esta condición. El valor que queremos obtener es el texto sábado. Ponemos punto y coma para introducir la siguiente condición. La siguiente es que diasem C6 con el indicador 2 sea igual a 7. Punto y coma para separar y ahora el valor que quiero obtener en caso de que se cumpla esta condición, que será el texto domingo. Las cadenas de texto van siempre entre comillas. Cerramos paréntesis y pulsamos intro. Nos ha devuelto el valor nd, que significa que no está definido el valor a tomar, nd, no definido. Es decir, no se ha cumplido ninguna de las dos condiciones y Calc no sabe qué resultado ofrecernos. Voy a modificar la celda C6 que tenía la función hoy y voy a introducir manualmente una fecha que coincide en domingo. Vemos que el resultado es correcto. Voy a introducir un sábado y vemos que también hace el cálculo correctamente. En cualquier otro caso, que no sea sábado o domingo, vamos a obtener el error nd, no definido. Para evitar que Calc me devuelva un código de error, puedo usar la función siError. Con esta función yo le digo a Calc qué resultado quiero obtener y qué valor alternativo debe darme como resultado en caso de que se produzca un mensaje de error. También existe la función si.nd, que hace lo mismo pero solamente para los errores de tipo nd, no definido. En este caso la función quedaría así: siError, el valor que quiero obtener es la función siConjunto y el valor alternativo en caso de error es una cadena vacía. La cadena vacía es un texto sin caracteres, sin contenido. Lo representamos por comillas que se abren y comillas que se cierran. Comillas, comillas. Vamos entonces a editar la celda D6 y añado al principio siError. Abro paréntesis, me desplazo al final, añado punto y coma
y el valor alternativo, que son las comillas, 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 cadena vacía y cierro paréntesis. Pulso intro y ahora compruebo que cuando el valor no es un sábado o un domingo, me va a devolver una cadena vacía. Voy a averiguar ahora en la celda de 7 si el valor de la fecha se corresponde con un festivo. Para eso voy a usar la función buscarv. En esta función los argumentos son, en primer lugar, el valor que busco, en segundo lugar, la matriz o rango de celdas donde realizo la búsqueda, en tercer lugar, el índice o columna de la tabla donde se encuentra el resultado que busco, y el último argumento es un indicador que usaría para el caso de no encontrar el resultado que busco si quiero obtener el valor más cercano, que no es este caso. Queremos el valor exacto, no uno cercano. Igual a buscarv. Primer argumento, el valor que busco es la fecha que está en C6. Punto y coma, la matriz o tabla donde lo busco es el rango H12 y 21, que es donde están los festivos. La columna donde está el dato que quiero obtener es la 2, porque quiero que me ponga el nombre del festivo. Y el último indicador, aquí no procede, lo dejo en blanco. Y pulso intro. Nos sucede lo mismo que en el caso anterior. La fecha que tenemos en C6 no es un festivo y entonces nos devuelve el código de error ND porque no encontró un valor para devolvernos. Si le ponemos en la fecha un festivo, entonces sí nos aparece el valor de la segunda columna de la tabla, es decir, la columna I. Vamos a introducir otro, vamos comprobando. Bien, para evitar ese código de error, tengo que usar la función siError como en el caso anterior. A continuación vamos a unir los dos casos en uno, es decir, vamos a evaluar si es sábado, domingo o festivo. Si te resulta complicado de seguir, podrías dejarlo así, en dos celdas, y luego en una tercera obtener de 6 o como valor alternativo de 7. Vamos a hacer las dos formas para verlo. En la celda de 8 podemos decirle que utilice la función siError, el valor que queremos obtener es el valor que hay en D7, y en caso de que en D7 haya un código de error, que entonces coja el valor de D6. Vemos que en este caso está cogiendo el valor de D7, el nombre del festivo. Si cambiamos la fecha, vemos que en D7 aparece un error ND, pero en cambio en D8 no aparece ese error ND, porque hemos usado la función siError. Si te resulta muy complicado de seguir o estás comenzando a usar las funciones, podrías dejarlo así, dividido en varias celdas. Pero en este ejercicio vamos a hacer ahora en una misma celda toda la búsqueda, es decir, averiguar si es un sábado, un domingo o un festivo. Entonces vamos a modificar la celda de 6 y voy a introducir otra función siError. Y le voy a decir que el valor que busco es el resultado de la función buscarv, es decir, obtener el festivo. Punto y coma, y si no lo encuentra, el valor alternativo va a ser buscar si es sábado o domingo, que es la función que ya teníamos ahí. El siError, dejamos también la función siError para el caso de que tampoco sea sábado ni domingo y se devuelva la cadena vacía. Es muy importante hacer estas funciones anidadas paso a paso y entenderlas bien, ir descomponiéndolas en distintas celdas hasta que tengamos claro lo que hace cada una. También es importante no omitir ningún punto y coma, colocar bien los paréntesis, etc., ya que el mínimo fallo te va a producir un error. Una vez introducida la función completa, podemos eliminar la celda de abajo. Vamos a probarla bien, con distintos valores. Vamos a continuar ahora introduciendo la fecha del nacimiento del asistente al acto. Y en D11 vamos a calcular la edad. Para eso usamos la función siFecha, que nos devuelve la diferencia entre dos fechas. El primer argumento es la fecha inicial, que sería la fecha de nacimiento. El segundo argumento, la fecha final, que es la del día de hoy. Y el intervalo puede ser de días, meses, años o combinaciones de intervalos. En nuestro caso queremos obtener los años, entonces vamos a utilizar el indicador Y, de year, año en inglés. En la ayuda aparece la A para año, en realidad tenemos que usar la Y, porque he probado y con la A no funciona. Y ahí tenemos el resultado. En la celda C12 queremos un desplegable donde podamos seleccionar entre dos valores, sí o no, es pensionista o no es pensionista. Entonces nos situamos en C12 y vamos al menú Datos, Validez. En la pestaña Criterios le decimos que permita los valores de una lista y los valores son sí
y no. Los introducimos en este cuadro, aceptamos y ya tenemos el desplegable. Ahora tenemos que calcular finalmente el importe de la entrada, teniendo en cuenta todos estos aspectos que hemos mencionado antes. Lo primero que quiero averiguar es si es mayor o igual a 70 años su edad o pensionista, para lo cual le aplicaríamos la tarifa de los 7 euros, es decir, el valor contenido en la celda J4. Para saber si uno de los dos valores es verdadero, voy a usar la función O. La función O evalúa dos o más condiciones y si alguna de ellas, al menos una, es verdadera, el resultado va a ser el valor lógico verdadero. Es decir, el resultado de la función O solo puede ser verdadero o falso. Es una función lógica que devuelve un valor lógico, verdadero o falso. Vamos a entenderlo mejor viéndolo. Introduzco la función O y evalúo en primer lugar la primera condición, si el valor de la celda de 11, que es la edad, es mayor o igual a 70. Pongo un punto y coma e introduzco la segunda condición para evaluar si el valor de la celda C12 es igual al texto sí. A la palabra sí, va entre comillas porque es una cadena de texto. Vemos que el resultado que obtenemos es un 0. ¿Qué quiere decir ese 0? Pues el resultado de una expresión lógica es 0 cuando el resultado es falso o 1 cuando es verdadero. Esta celda está formateada como números, entonces no me devuelve la palabra verdadero y la palabra falso. Me devuelve o un 0 o un 1. Vamos a cambiarle la edad, por ejemplo, y vemos que ahora se cumple la primera condición. Es mayor o igual a 70, entonces el resultado de la función O ahora es igual a 1, a verdadero. Probamos a cambiar otra vez la fecha de nacimiento. Ahora la función O da como resultado un 0. Vamos a ponerle que es pensionista y toma de nuevo el valor 1, porque se cumple una condición, una de ellas, la segunda. Vamos a modificar ahora la celda y vamos a decirle que si se cumple la función O, tome el valor de la celda J4, es decir, la tarifa para mayores de 70 o pensionistas. Y en caso contrario, de momento vamos a ponerle que tome un 0. Tendríamos que seguir introduciendo después otras funciones, pero de momento le vamos a poner un 0. Vemos que cuando es mayor a 70 o pensionista, el importe de la entrada es igual a 7 euros, y si no cumple ninguna de estas condiciones, nos da como resultado un 0. Vamos a introducir una condición más. Vamos a evaluar si el asistente es mayor de edad. Si el contenido de la celda de 11, la edad, es mayor o igual a 18. Si el contenido de la celda de 11, la edad, es mayor o igual a 18, queremos que a continuación averigüe si es mayor a 70 o pensionista. Y en caso de que no lo sea, vamos a hacer que tome el valor de J3, que es la tarifa para niños, para menores de edad. Editamos la celda y añadimos si, la función si. La condición es que de 11 sea mayor o igual a 18. Punto y coma. En el caso de que sí, evaluamos con la función O. Dejamos todo tal como está para que haga ese cálculo y al final añadimos un punto y coma, y para el caso de que no sea mayor o igual a 18, que tome el valor de J3. Vamos a cambiar la edad y comprobamos que en caso de menores de edad el cálculo es correcto. Ya tenemos contemplados los casos de menores de edad, mayores de 70 y pensionistas. Nos queda contemplar los casos del resto del público, para los que tendremos que evaluar si la fecha de hoy es un festivo, sábado, domingo o si es un día normal de semana. Si es un festivo, sábado o domingo, tomará como precio de entrada el valor de la celda J9 y en caso contrario tomará como precio de entrada el valor de la celda J8. Para saber si el día es un festivo, sábado o domingo, vamos a evaluar si el contenido de la celda D6 es igual a la cadena vacía. Si el contenido de D6 es igual a la cadena vacía, el precio de la entrada será J8 y si no, J9. Vamos a hacerlo primero en esta celda aparte. Si D6 es igual a comillas, comillas, es decir, la cadena vacía, punto y coma, J8, punto y coma, J9. Y vemos que toma el precio de un día de semana. Si pongo un domingo, por ejemplo, veo que coge el precio de los domingos. Lo mismo con el sábado o con un festivo.
Ahora lo que vamos a hacer es introducir esta última parte, esta condición de aquí, en la función que calcula el importe de la entrada. Voy a copiarla, pulso Escape para salir del modo de edición y voy a la celda que quiero modificar. Localizo el valor 0 que habíamos dejado de momento en el cálculo, suprimo el 0 y pego la función sí. Y ahora pruebo. Un adulto con un festivo, por ejemplo. Vamos a suponer que es pensionista. Un menor. Un mayor de 70 no pensionista, más festivo. Ahora deberíamos tener o crear una hoja de pruebas con todos los casos posibles, con todas las casuísticas que se nos pueden dar, todas las combinaciones, que sea un festivo, que sea menor, que sea pensionista, que no lo sea, y probar todos estos casos para saber si realmente funciona bien la hoja. Fíjate que hay que prestar mucha atención a paréntesis, puntos y comas y demás sintaxis para no meter la pata, es muy fácil despistarse. Si se te hace muy complicado de momento componer este tipo de funciones anidadas, como te decía, puedes descomponerlas en varias, ir haciendo comprobaciones individuales en las distintas celdas y hacer el cálculo final sobre ellas, manejando varias celdas en lugar de anidar funciones. Espero que se haya entendido. Tienes el enunciado, la hoja base y la hoja resuelta en la plataforma para que puedas practicar. Y espero también que te haya servido de ayuda. Un saludo.